Vamos a seguir con esto que tanto nos desafía. Habíamos quedado entonces, ¿sí?, que la hipertrofia era el aumento del área de sección transversal de una fibra muscular, producto de un aumento en la cantidad de sus miofibrilas que lo componen, ¿sí? Ahora, eso es el producto final. Pero hay dos hipótesis de cómo inicia la hipertrofia. Como decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Acá es lo mismo. ¿Qué fue primero? El aumento del volumen sarcoplásmico para que se abra un espacio y se meta otra miofibrila, o el agregado de otra miofibrila para que luego se aumente el volumen sarcoplásmico. ¿Sí? Si bien estas dos teorías todavía son simultáneas y se piensa que se dan las dos al mismo tiempo, ¿sí?, lo que sí se puede saber bien bajo una inducción epistemológica es que nosotros tenemos un momento, ¿sí?, un periodo sensible en nuestro desarrollo evolutivo donde somos capaces de agregar fácilmente miofibrilas, ¿sí?, que es el periodo que va entre los 13 y los 23 años, más o menos 2 años, ¿sí?, aproximadamente, donde entonces podríamos decir que el entrenamiento con sobrecarga en estos periodos, ¿sí?, juveniles y adolescentes, se inicia con la creación de miofibrilas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación de miofibrilas tiene un techo. Es lo que se denomina techo genético de crecimiento, ¿sí? Una vez que vos llegaste a ese techo, lo único que podés seguir haciendo es aumentar el dominio sarcoplásmico, pero no así la cantidad de miofibrilas, ¿sí? Por eso, bajo esta hipótesis, nosotros podríamos, involucrando otros saberes que ya tenemos en lo que es el desarrollo evolutivo, que ustedes ya lo tienen, ¿sí?, tenemos un contexto hormonal sumamente favorable para la creación miofibrilar, ¿sí?, donde quizás en primera instancia no hay una hipertrofia significativa desde el punto de vista del crecimiento de esa fibra, pero cuando cierre ese despliegue tenemos una cantidad tan grande de miofibrilas, o sea, la creación miofibrilar llegó a su techo genético para cada individuo, lo cual yo puedo explotar luego, ¿sí?, con un mayor piso de miofibrilas, tengo un mayor volumen de construcción sarcoplásmica, ¿sí? Distinto es lo que pasa con un sujeto adulto, cuando ya finalizó el despliegue hormonal. Ahí podríamos decir que la teoría de la expansión sarcoplásmica se da primero que el agregado de miofibrilas, porque es mucho más complicado agregar miofibrilas. ¿Se entiende el concepto? Sí, en la parte de los adultos no entendí. Cuando vos terminaste tu despliegue hormonal, ¿sí? Sí. ¿Está? Todo lo que vos podés hacer en base a hipertrofia está más secundado o está más emparentado a lo que es la expansión del dominio sarcoplásmico que por el agregado de miofibrilas. Porque tu periodo sensible ya pasó. O sea, tu cresta de la ola para eso ya pasó, ¿sí? No es que no se puede seguir agregando, sino que no tenés la potencialidad para hacerlo al techo, ¿sí? Con lo cual, podríamos estar hablando de que un individuo adulto expuesto a un entrenamiento con sobrecarga tiene más posibilidades de crear hipertrofia si va por el lado del volumen sarcoplásmico y la expansión sarcoplásmica, ¿sí? Pero para generar esa expansión sarcoplásmica, yo tengo que saber como preparador físico que tengo que tener dos condiciones: estrés mecánico, que el estrés mecánico era el rompimiento de las proteínas de la membrana de la matriz y del sarcolema, que se da en la fase excéntrica con sobrecarga, y estrés metabólico. ¿Qué es el estrés metabólico? Es la depresión de fosfocreatina y de glucógeno para generar un entorno de acidez intracelular. ¿Cómo podés llegar a ese estrés metabólico? ¿Sí? Con cargas que vayan
de entre 6 a 20 repeticiones máximas. O sea, máximas, ¿qué significa? Que podés hacer 10, pero que podrías haber hecho 12, no 35, o si no, no son 10. ¿Te explico? O sea, son cercanas a tu máximo para esa repetición. Con lo cual, ahí caes en la disyuntiva. ¿Por qué? Y porque vos para hacer 6 repeticiones máximas a 20 repeticiones máximas, ¿qué tipo de fibra vas a usar para someterte a ese estrés? Las 2A, pero no las 2B. O sea, vos vas a estar entrenando la capacidad de resistencia de tus 2A. Y vas a crear mayor hipertrofia en tus 2A. Si tu deporte vive a expensas de las 2B o 2X, ¿qué quiere decir esto? Que vas a frenar tu velocidad de transmisión y vas a ser más lento. ¿Sí? Distinto sería si hacemos hipertrofia en las 2X o en las 2B. Pero para hacer hipertrofia en las 2B o 2X necesito cargas que vayan entre 1 y 6. O sea, como es casi el máximo del sujeto, es más estrés mecánico, no hay tanto estrés metabólico. Con lo cual, hipertrofia magnificada, necesito dos condiciones, estrés mecánico y estrés metabólico. Entonces vos no vas a ver una hipertrofia significativa en un sujeto que entrena con series de 1 a 6. No lo vas a ver. ¿Qué significa? ¿Que no aumenta la fuerza? No, sí, está aumentando muchísimo su fuerza. Pero no hay hipertrofia. ¿Me explico? ¿Y para que sean las dos? Necesitas cargas por encima de 6. Las dos. Sí, exacto. Necesitas caer en estrés mecánico, pero también estrés metabólico. Estrés metabólico De 6 a 20 irían los dos. nunca son menos de 6 repeticiones, jamás. No tenés estrés metabólico. Entre 1 y 6 de fuerza. ¿Sí? Mecánico y gasto. Exactamente. Vos entre 1 y 6, después lo vamos a ver el año que viene, algunos tenés de 1 a 3, se llama intensificación de la fuerza. Sí, no lo subí. Hoy lo subo, así me acordaba de esto. Y de 3 a 6, desarrollo de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? En un principiante, ¿con qué rango debo empezar? De 3 a 6. ¿Y alguna vez hace falta irme de 1 a 3? No creo. A menos que sea un dotado genéticamente. ¿Para qué deportes? Si tu deportista es powerlifter o le vas a hacer levantamiento olímpico, claramente vas a tener que hacer esto. Si tu deportista es saltador en alto, es velocista porque hace 100 metros, ¿sí? Es lanzador de bala, también. Lanzador de jabalí, también. Ahora, si tus deportistas son de deportes situacionales, nunca te muevas de esto, no hace falta. Va a mejorar. ¿Con qué empiezo a entrenar a mis alumnos que tienen 12, 13 años? No hace falta que toque estas áreas. ¿Sí? Pero todo esto es estrés mecánico, con un fuerte involucramiento de las adaptaciones neurales o neurogénicas al entrenamiento. Pero no hay una adaptación estructural tan significativa. Si lo hacemos en juveniles, acá sí tenemos hipertrofia. ¿Pero por qué? Pero porque el sujeto está expuesto a un nivel de hormonas, principalmente de testosterona, de 20 a 40 veces más. O sea, vos en un adolescente cuando lo entrenas, hacé de cuenta que está entrenando un adulto que está haciendo un ciclo de esteroides, más o menos. ¿Sí? Entonces lo que le termina generando las adaptaciones estructurales no es tanto el trabajo en sí que es de fuerza, sino es la sensibilidad que tiene el sujeto. Por eso
hay que aprovechar más que nunca estos niveles para qué? Para hacer una profundidad absoluta en este tipo de entrenamiento, porque va a aumentar muchísimo la fuerza al mismo tiempo que generamos un sujeto estructuralmente fuerte. ¿Sí? ¿Cuál era la sería sensible para la presión de fibrillas? ¿Cuál es el rango de edad? De 13 a 23, más o menos 2 años, dependiendo mucho si es hombre o mujer. La mujer empieza antes, la finaliza antes. El hombre se puede extender unos 4 años más. Que justamente coincide con el desarrollo del VO2 máximo. O sea, el VO2 máximo pico de un sujeto, ¿cuándo lo consigue? A los 23 años. O sea, llega a su potencial genético. Siempre. Después de eso no puede subir más su VO2 máximo. Entonces, fíjense que el paralelismo va atado a nivel de hormonas, pensando que son capacidades totalmente diferentes. Rafael, las cargas para el estrés mecánico De 1 a 6. pero el peso, digamos, ¿Eh? el peso. Ah, bien, por encima del 85% de una repetición máxima. ¿Se evalúa? Eso también. No, lo haces por la percepción subjetiva, no hace falta que evalúe siempre. Y en la del estrés metabólico y mecánico, que era de 6 a 20, Sí. el porcentaje es el mismo, ¿no? El porcentaje de trabajo va de 50% al 85%. Ahora, ¿por qué es fundamental que una persona que por más que quiera hacer fitness estético, en algún momento lo lleves a trabajar en estos rangos? De 3 a 6. Y porque antes, supónganse, para hacer series de 10, hipertrofia, el sujeto en press de banca tiraba 130 kilos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos lo sometés a un periodo que puede llevarte entre 1 a 2 meses de fuerza, de desarrollo de la fuerza? Para hacer 10 repeticiones máximas, luego de ese periodo, en vez de tirar 130, va a tirar 150. Traducido, para 10 repeticiones tiene más estrés mecánico porque está levantando más peso. Entonces le sumas potencial hipertrófico a un sujeto que ya de por sí tiene hipertrofia. Ahora, en vez de tener solamente estrés metabólico, también tiene más estrés mecánico, porque está sometiendo sus estructuras a una mayor carga. Sencillo. Por eso es importante involucrarse siempre con un plan de fuerza, hagas lo que hagas. ¿Sí? Porque te sube el piso de lo que vos podés dar después. Sobre todo si uno considera la fuerza como los cimientos de todas las demás capacidades. A tus cimientos, si vos los pones más fuertes, toda la estructura de la casa podemos agregarle más material. ¿Sí? Tómenlo desde ese punto de vista. Entonces, desde estos dos postulados, hago la inferencia inductiva, ¿sí? ¿Y qué decimos? Que este tipo de hipertrofia es la que nosotros podemos darle a un sujeto, ¿sí? juvenil, con cargas que van de 3 a 6. O si lo quieren llevar a porcentajes, entrenándolo siempre entre el 80 y el 100% de su repetición máxima. Después vamos a ver en teoría que hay peculiaridades que hay que tener en cuenta en estos sujetos de 13 a 18 años. ¿Qué es esa peculiaridad? Y su mismo potencial, es decir, su talón de Aquiles es su misma fortaleza. ¿Por qué? Porque lo que lo pone muy fuerte rápidamente, también lo pone muy largo en sus huesos rápidamente, pero de forma desproporcionada. ¿Qué significa? Que sus piernas no crecen igual las dos al mismo tiempo. La pierna izquierda le crece más que la derecha, después la derecha se equipara y empieza a crecer más. Eso es lo que pasa con la adolescencia. Lo mismo con el tren superior. Crecen de forma simétrica los huesos. Con lo cual, ¿qué significa? Que hay ejercicios que en esas edades, sobre todo entre los 13
¿Cuáles serían? Y aquellos ejercicios que son a dos piernas y a dos brazos, donde las dos piernas y los dos brazos tienen que someterse a una misma carga, con lo cual, al estar atados a una barra, siempre la pierna fuerte va a tirar más que la débil, o siempre la pierna más larga se va a hacer cargo de más peso. Entonces voy a incurrir en un patrón de sobrecarga lesiva que no sirve. ¿Vamos a entrenar intenso? Sí, pero hay ejercicios que no valen la verdad. Si su columna crece demasiado rápidamente en longitud, le voy a poner a hacer un peso muerto, con el estrés que lleva a los discos lumbares. No, porque crecen mucho sus huesos, pero sus paravertebrales lumbares no están creciendo al mismo ritmo. ¿Sí? Entonces son todas peculiaridades que, si bien eso lo profundizamos mucho más en la cuestión específica de ejercicio en teoría, son cosas que también son importantes ir remarcándolas. Entonces, en base a esto, podemos decir que este tipo de hipertrofia la podemos conservar fácilmente en un sujeto infanto-juvenil y adolescente, y este tipo de hipertrofia, donde primero se da una expansión sarcoplásmica, la vemos en un sujeto ya adulto, donde tengamos dos condiciones: estrés mecánico y estrés metabólico. ¿Sí? La piedra filosofal es: si tu sujeto es deportista y vive de la fibra rápida, ¿qué hago? Si me hace falta hipertrofia. ¿Sí? Por eso, siempre decimos que la planificación de lo que es el desarrollo de la fuerza tiene que ir por lo menos en un sistema 2-1. ¿Qué significa 2-1? Que cada 2 meses de fuerza tengamos un mes hipertrófico. ¿Sí? Que en base a este entendimiento nosotros podemos hacer una extrapolación a la planificación, o sea, a lo tangible, a lo que nosotros prescribimos que es ejercicio y carga. ¿Sí? Que en base a esto, como el ritmo de crecimiento nunca es tan rápido para la creación miofibrilar como para el volumen sarcoplásmico, o sea, es mucho más fácil para una persona que crezca que primero, el dominio sarcoplásmico. Estamos hablando de adultos, ¿no? Pero la creación de nuevas miofibrilas se complica porque ya finalizó tu despliegue hormonal. A menos que hagas uso de otras cosas, ¿sí? De otros adherentes. Pero si vos sos natural, se complica. Entonces, ¿cuáles son las cargas que te agregan miofibritas? Las cargas que van de 1 a 6, pues las que son mayores de 6. ¿Qué les parece a ustedes? De 1 a 6. Las que someten a tu célula muscular a mayor estrés mecánico. Eso es lo que potencia para que tu célula agregue nuevas miofibritas. Si sos adulto, no significa que tengas hipertrofia. Tenés nuevas miofibritas, pero no tenés una expansión del dominio sarcoplásmico en primera instancia. Que vos decís, la creación de miofibrilla es en cualquier fase de movimiento o siempre la excéntrica. Siempre se da, está muy buena tu pregunta. Siempre se da. ¿Puedo borrar esto? La creación de nuevas miofibritas, que puede ser básicamente en paralelo, ¿sí? O en serie, ¿sí? Con lo cual el diámetro no aumenta tanto, pero sí aumenta la longitud de esa fibra, ¿sí? Entonces, esta sarcómera empezó a agregar nuevas sarcómeras, nuevas miofibritas, pero de forma que se llaman longitudinal. ¿Sí? La tensión mecánica hace que vos seas más susceptible a crear lo que se llama acreción miofibrilar longitudinal. ¿Sí? Te remodela y te estira la fibra muscular.
lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque tenés mayor acumulación de energía en la fase excéntrica, con lo cual podés transferir más potentemente a la concéntrica. Y segundo, porque al no haber un aumento del diámetro, ¿sí?, la distancia que hay entre el punto máximo de esa circunferencia y la inserción tendinosa, que siempre es la misma, entonces no aumenta el tiempo de retraso. Luego, de que la transmisión de la fuerza siempre se hace desde la última fibra hasta acá. Si vos lo vas haciendo cada vez más grueso, porque estás hipertrofiándolo, esta distancia aumenta. O sea, te retrasa el tiempo de transmisión mecánica de la fuerza. Por eso, esta es la hipertrofia que nosotros queremos a nuestros deportistas. Lo que en algunos papers lo van a encontrar como splitting o rajamiento longitudinal de la fibra. ¿Sí? Profe, ¿tiene nombre o se diferencia solamente por la acreción de miofibrilla y la expansión sarcoplámica? Expansión del dominio sarcoplásmico y acreción miofibrilar. Serían las dos. ¿Querés yerba? Eso vamos a ver. Hoy no lo vi. No alcances. ¿Eh? No, No, no lo vamos a ver. Profe, ¿me puedo repetir cómo era una expansión? Expansión del dominio miofibrilar, expansión del dominio sarcoplámico y acreción miofibrilar. Acreción que como elevación. Claro. Y acreción de miofibrilla. No. Porque vos, por más que expandas el dominio sarcoplámico, en realidad lo expandís para ir agregándole otra miofibrila. ¿Sí? Pero en primera instancia tuviste una expansión, es como una fase aguda para luego sostener un aumento de ese diámetro producto de que agregaste otra miofibrila. Miofibrila. Sarcomérico. Porque si vos aumentaste el dominio, entrenaste 5 semanas de hipertrofia, aumentaste el dominio 5, pero dejaste de entrenar, ¿qué va a pasar con ese aumento transitorio? Se va. Por lo tanto, no era una hipertrofia consolidada. Para que sea una hipertrofia consolidada tiene que haber una miofibrila. Lo que pasa es que si sos adulto cuesta más. A ver, es una fase aguda, una adaptación sarcoplásmica transitoria. Es transitorio. Para que haya hipertrofia tiene que ser consolidada. Profe, y usted dijo que la serie era para deportista y la en paralelo, digamos, de quién va, para qué, digamos, población para el caso de fisiculturismo, por ejemplo, o qué? No, y también para salud, no hay ningún problema. Para salud también. Sí. Si vos querés aumentar tu potencial para que no tengas resistencia a la insulina, por ejemplo. Y mientras más masa muscular tengas, más receptores de insulina tenés. ¿Qué importa si tu tiempo de transmisión mecánica disminuye? Lo que hacen, por ejemplo, levantamiento, No, eso no. eso más en serio. ¿Levantamiento olímpico? Sí. No. De hecho, no van a encontrar ningún video de ningún levantador olímpico haciéndose de hipertrofia. ¿Sí?
las series más altas, las repeticiones más altas que encontrás en un levantador olímpico es para hacer hiperextensiones lumbares o para hacer ejercicios abdominales. Que tú puedes llegar a hacer 8 o 10 repeticiones con peso. Profe, ¿cómo es eso de la planificación anual? Claro, es un ejemplo de que de una bajada de esta teoría que es meramente biológica, ¿sí? Aprovechar esta teoría para hacer una bajada de planificación nuestra. ¿Sí? Hacer 2 meses de fuerza, donde tengas desarrollo de la fuerza, donde tengas acreción miofibrilar, por un mesociclo, que puede durar 1 o 1 mes y medio, ¿sí? De hipertrofia. Entonces, ¿vos qué haces? Agregás nuevos miofibrilos y luego las expones a estrés metabólico para que crezcan. Agregás nuevas miofibrillas y le agregás estrés metabólico para que crezcan. Pero nunca, ¿sí? Le das más porcentaje al estrés metabólico solamente. Porque tenés un límite, depende de la cantidad de miofibrillas que vos tengas, pero si nunca agregas más, tu célula ¿para qué va a crecer? Si tiene siempre las mismas miofibrillas. ¿Se entiende el concepto? Dice que sirve para generar nuevas miofibrillas en unos 2 meses de trabajo. Exacto. ¿Qué es lo que te genera más miofibrillas? La tensión mecánica. Sobre todo en la fase excéntrica. ¿Sí? Si vos aumentás la longitud de una fibra, después esa fibra tiene la capacidad que con estrés metabólico crezca más que una que sea más corta. O sea, si vos inflas una bombita y inflas un globo al máximo de potencial de cada uno, ¿cuál se ve más grande una vez que se llega al tope? ¿El globo o la bombita? El globo. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad elástica. Traducido, una fibra que tiene más capacidad elástica, porque tiene más miofibrillas en serie, se puede inflar más. No puedo trabajarlo, mete mucho ruido. Y así podemos ir con los ejemplos. Entonces, ¿dónde queda acá, ¿sí?, la expresión de la célula satélite? Después de los 3 meses de trabajo continuo. Una vez que ya sea por acreción miofibril o por expansión del dominio, ¿sí?, la célula empieza a tocar la puerta a la célula satélite y dice, che, Chaco, así entra en acción, porque acá no estamos dando abasto. ¿Qué sería el no dar más abasto? Que los mionucleos que tiene esa fibra, que se está exponiendo a un estrés crónico, llegaron al límite de síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, queremos expandir el PBI de un país y tenemos 500 fábricas. Producto Bruto Interno. Pero de las 500 estamos usando 250. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos más fábricas? Y no, primero vamos a usar todas las que tenemos, claro. Aunque en este país vamos a hacer otras cosas. Ojo. No, sí, vamos a comprar otra franquicia y dejamos las de lado. Usamos las que tenemos. Perfecto. ¿Aumentamos el PBI? Sí. ¿Hasta cuándo? Y hasta que cada fábrica, cada una de esas 500 está dando el tope de lo que puede dar. ¿Y ahora qué hacemos? Queremos seguir aumentando el PBI. Tienes que poner, ahora sí tenés que construir más fábricas. Esas nuevas fábricas serían los nuevos mionúcleos que te va a donar la célula satélite, que en este caso no sería el FMI, porque no le deja deuda a la célula. En todo caso, quien queda en deuda es la célula satélite. ¿Por qué? Y porque por donarle nuevos mionúcleos se extinga, se deje de existir. ¿Sí? ¿Eso en qué plazo, en qué términos sucede en términos de tiempo? Y más o menos aproximadamente 12 semanas de entrenamiento. Sistémico, sin frenar, sin parar. Entrenando mínimo 3 veces. Ahora vamos a ver cuántas veces. Podés entrenar de 3 o podés entrenar 6 veces. Hay gente que va 5 veces al gimnasio y no tiene resultado. Hay gente que va 3 y sí lo tiene. Ahora vamos a ver por qué, de qué depende eso.
Pero tomalo que siempre y cuando tengas el estrés suficiente por fibra muscular. Estamos hablando si el objetivo es hipertrofia, ¿no? O sea, no si es aumento de la saltabilidad, ahí va por otro lado. Entonces, al término de 12 semanas de entrenamiento crónico, la célula satélite empieza a expresar ciertos marcadores que van a conjugarse ¿para qué? Para que se expresen nuevos mionúcleos. Al tener nuevos mionúcleos, ahora podemos construir, ya sea o mayores dominios, dependiendo de qué hipótesis yo me base, o mayores cantidades de miofibrilas. No importa, pero tengo más potencia. ¿Sí? Eso se llama acreción mionuclear. Adhesión de nuevos mionúcleos que son donados ni más ni menos que por las células satélites. ¿Que dónde estaban las células satélites? Vale. Sé que estaban como en un extremo de todo, pero no me acuerdo bien. Sí. Por eso se llamaron satelitales. ¿Qué son los satélites? Los que están alrededor, en este caso, ¿de qué? De la Tierra. ¿Sí? Cuando se los descubre, que dijeron, ah, mira, estos núcleos están por fuera de la célula, no están adentro. Estos no eran núcleos, eran células. ¿Sí? Y estaban satelitando la fibra. Pero no son ni más ni menos que células madres. O stem cell. ¿Qué son las células madres? ¿Alguien sabe? Un término que está de moda también en los últimos 20 años. Terapia con células madre. Para la regeneración. O sea, para regenerar. Claro, son células pluripotenciales. ¿Qué significa? Que pueden diferenciarse en diferentes tejidos. ¿Sí? Tienen la capacidad de regenerarse o transformarse en el tejido que funcionalmente esté demandando cierto funcionamiento. Entonces, si la célula madre muscular, ¿sí?, es, primero, despertada en su nicho, porque está en un nicho dentro de la matriz extracelular, está muy resguardada y está rodeada, ¿por qué? Por proteínas de colágeno. El colágeno, acuérdense que es la proteína que conforma la mayor parte del tejido conectivo. ¿Sí? Hay otros elementos también y agua, pero el mayor porcentaje es colágeno. ¿Sí? Está rodeada por colágeno y para que esa célula pueda despertarse de su estado quiescente a un estado activo, necesita que ese nicho sea degradado. Por eso es tan importante la sobrecarga mecánica con series que vayan de 1 a 6. Porque son esos pesos, esas cargas que en la fase excéntrica terminan por degradar y activar a las células satélites. ¿Sí? Por eso es importante que en tus entrenamientos tengas tensión mecánica y también estrés metabólico, pero principalmente tensión mecánica, porque la tensión mecánica es la que activa las células satélites. ¿Sí? Y una vez activada, puede empezar a que, primero, lo que hace es expresar factores miogénicos. ¿Qué son factores miogénicos? Son proteínas que secretan estas células satélites que van ¿a dónde? A la célula dañada. ¿Para qué? Para darle información a los núcleos que ya están existentes de que aceleren los procesos de síntesis de nuevas proteínas. Pero también expresa otro factor miogénico que es la miogenina, que es un marcador de ¿qué? De que esa célula se diferencie en otro mionúcleo y que vaya ¿a dónde? A la célula dañada. Y eso es la donación de un nuevo mionúcleo. ¿Sí? Ahora, esa célula satélite tiene dos posibilidades. Después de haber hecho su trabajo, se extingue y no existe más.
que es lo que va sucediendo con el envejecimiento, o además de hacer su trabajo, deje un linaje satelital, es decir, deje una hijita a otra célula madre. ¿De qué depende eso? De vuelta, depende del entorno hormonal. Principalmente de que la testosterona. Si hay suficiente testosterona, se resguarda. ¿Sí? Por eso, la etapa más sensible de todas es la etapa adolescente, donde podemos degradar, romper, el sujeto crece, se estructura y al mismo tiempo regenera nuevas satelitales. Ya sea hombre o mujer, ¿eh? Claro. Preferidos a que desaparecen, o sea, ¿en qué porcentaje te puedes quedar sin células satélites? O sea, ¿cuánto hasta el envejecimiento? ¿Cuánto es lo que perdés aproximadamente? No está medido eso, pero sí hay una correlación con la pérdida de masa muscular. A partir de los 35 años, vos perdés aproximadamente entre 0.5 y 1% de masa madre. Con lo cual, eso te está dando la pauta de que tus células satélites también están yendo a la baja. El linaje satelital, ¿de qué dependía? De las hormonas. De las hormonas, principalmente de testosterona. Entonces, fíjense con este esquema que podemos hacer un gran resumen, ¿no? El entrenamiento de sobrecarga me lleva primero, acuérdense, ¿qué es lo que te produce el entrenamiento con sobrecarga? A nivel muscular. Una degradación de proteína, rompimiento catabólico, ¿sí? Eso me va a disparar un aumento en la síntesis de nuevas proteínas. Y como en este caso es de fuerza, esas proteínas van a estar asociadas a ¿qué? Actina, miosina, meromiosina, discoseta, titina, neurina y proteínas de la membrana. Ahora, si ese entrenamiento estuviera asociado a una endurance de alta intensidad, y esa síntesis de proteínas sería de ¿qué? De enzimas ligadas a ¿qué? A la glucólisis, a la producción de energía, mitocondrial, etc. ¿Sí? Esa síntesis me va a dar como resultado un aumento en las miofibrilas, donde ese aumento en las miofibrilas va a estar asociado a entrenamientos de máxima intensidad, que estén entre 1 y 6, fuerza máxima, fuerza explosiva, ¿sí? Ejercicios excéntricos. O sea, no siempre hace falta ponerse un peso encima para generar rompimiento o micro ruptura longitudinal de la fibra. O sea, pónganse a explorar ustedes las fases excéntricas de todos los movimientos que podemos hacer, ¿sí? Y háganlo lento, con una pequeña sobrecarga como puede ser su propio peso. Entonces vos al enlentecer la excéntrica, ralentizar la excéntrica, ya te genera una micro ruptura. Que fue lo que hicimos acá, me acuerdo si es la primera clase. Y por otra parte, también voy a tener un aumento en el dominio sarcoplasmático, ¿sí? Que va a estar más asociado a cargas que estén por encima de 6 RL. Entre 6 y 20. Ese entrenamiento es lo que nosotros llamamos fuerza hipertrofia. No es lo mismo fuerza hipertrofia como metodología y la hipertrofia como fenómeno biológico. ¿Sí? Ese aumento de miofibrilas va a estar emparentado, como dijimos, del nivel de exigencia que tenga esa célula. Si vos estás trabajando con series de 1, 2 o 3 repeticiones máximas, esas nuevas miofibrilas van a tener una miosina de qué característica, esa isoforma. ¿Qué les parece a ustedes? ST, 2A. Estoy trabajando con series de 1, 2 o 3. O sea, ¿alguien ha hecho alguna vez series de 1, 2, 3 máximas? No, 2B. Por lo tanto, al degradar 2B o 2X, esa síntesis de miosina va a ser de una miosina
2 veces mejor que la que tenía antes. Es igual o es peor, no hay adaptación, no sirve. Sobreentrenamiento, bajada de la performance. Si es mejor, sí sirve. Y que sea mejor, ¿qué significa? Que esa miosina pesa más que la que se rompió. Esa miosina nueva tiene un peso atómico más alto que la que se rompió. ¿Sí? Por eso ese levantado, ese pesista, vos lo ves y ópticamente no te dice que tiene músculo atómico. Pero si sube la balanza y te pesa 80 kilos, o sea, es denso, es pesado, pero vos no lo ves inflado al mejor estilo culturista. ¿Por qué? Porque tiene un peso atómico altísimo su miosina, más alto que el culturista. Por eso es más fuerte. Y la conjunción de ambos, de miofibrillas y de dominio sarcoplásmico, me va a dar el fenómeno de hipertrofia o muscle mass, aumento de la masa muscular. ¿Sí? Profe, la creación del miofibrilla es netamente 1,6. Es más propensa a 1,6. Siempre hablamos de ciertos porcentajes, ¿no? Entonces, fíjense este cuadro que te lo explica muy bien. Vos tenés un límite de acreción miofibrilar. ¿Sí? Si sos adolescente y empezaste a los 13, estás acá. Con lo cual vos podés llegar al techo y podés aumentar tu masa muscular. Pero si vos ya estás acá, se complica. ¿Por qué? Porque se ameseta la acreción miofibrilar. Entonces no te queda otra cosa que para generar hipertrofia irte por el lado del dominio sarcoplástico primero, con las características de la metodología. Entonces vos ya sabes a quién, para quién, cómo, cuándo y dónde son las preguntas de cualquier preparador físico. Antes de decir sirve o no sirve. No, pará. No es tan polar. No hay polos opuestos. Hay grises. ¿Cómo, dónde, cuándo? ¿En qué momento del año? Si arrancas al 13, con el tema de la hipertrofia. No, de la fuerza. De la fuerza. Sí. Y llegas al techo. Después estás entrenado, sos adulto, podés recuperar peso con más facilidad. Bien, eso se llama memoria muscular. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Suponete que este es tu sujeto, que tiene 5 miofibrilas, que están hipertrofiadas de 5. ¿Sí? Vos dejaste, porque te hartaste, que nació tu entrenador hace los 13 años y te lo venís bancando, dejaste los 23. ¿Perdés masa muscular? Sí, perdés peso, pero no perdés las miofibrilas. Se achica, que es distinto. Y por sobre todas las cosas, lo que no se pierde son los mionúcleos. Ese aumento de mionúcleos provocado por un aumento crónico es lo que se llama memoria muscular. O sea, la persona que retoma el entrenamiento y automáticamente mejora la fuerza, mejora su apariencia óptica y se hipertrofia rápidamente. Eso es memoria. ¿Pero por qué? Porque ya tienen los mionúcleos que siguen existiendo. Adaptado. Los mionúcleos no se van. ¿Sí? Entonces, fíjense, una fibra antes de entrenar, con un proceso de años de entrenamiento, ¿qué me genera? Me genera hipertrofia, ¿pero por qué? ¿Por acreción? ¿O por volumen? Acreción, porque de 3, fíjense, ahora tiene 5. Eso es acreción. Pero eso no sería hiperplasia. Es la misma fibra. Ah, La hiperplasia es el aumento en el número de células. O sea, que de acá, por entrenar, salga otra. Eso se llama hiperplasia. ¿Qué eso pasaría con las células satélite, por ejemplo?
la célula satélite dona la misma fibra, pero no es que genera un nicho celular para que de ahí se desprenda y se ramifique otra. La hiperplasia no está demostrada en adultos, yo creo que existe. Con años, para mí la hiperplasia existe. Ahora, si yo te corregiría a vos y diría para que no te confundas y sigas estando acertado, sería una hiperplasia miofibrilar. ¿Sí? Pero no, entonces, aumentó el diámetro de esa célula, sí. ¿Por qué? Porque se agregaron nuevas miofibrilas. Pero según un techo. Y ahora, para seguir aumentando, que de hecho puede seguir aumentando la hipertrofia, lo hace a expensas de ¿qué? ¿De más miofibritas? No. De aumentar el tamaño de esas miofibritas. Ergo, mayor porcentaje de dominio sarcoplano. ¿Sí? De vuelta hacemos la inferencia inductiva, ¿sí? Que ese proceso de hipertrofia por acreción miofibrilar se da más que nunca en esos sujetos con un entrenamiento crónico, ¿sí? Y la otra en sujetos donde ya se desplegó todo su desfiorno. Si empezás antes de 10, 11 años, si puede ser de antes. Sí, de hecho se da. Y por ahí pasa mucho con las chicas que hacen gimnasia. Claro. O sea, deporte donde tenga una exigencia de sobrecarga excéntrica importante. Pero sí se da. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Por. ¿Ninguna duda? Miren que esto es la piedra filosofal de la hipertrofia, lo que acabamos de ver. Me quedó duda del tema de los adolescentes que tienen un desarrollo como asimétrico de los huesos. Sí. El trabajo unilateral. A una pierna, a un brazo, por separado. Claro. Son iguales para los lados, tienen un lugar casi, pero digo, donde siempre la carga máxima, ¿quién te la da? El miembro débil, no el fuerte. O sea, los dos levantan lo mismo, pero ¿quién es el que te determina cuál es la carga? Y el débil. Porque si es el fuerte, seguís creando la misma simetría. O sea que siempre empezar por el lado débil o sí, para siempre. Pero también lo hace en adultos principiantes. Sí. Bien, Guille, no sé si después tenés algo. La hiperplasia. No entiendo bien cómo se da Hiperplasia miofibrilar. Pero eso quiere decir ahora. Mirá, ¿sabes lo que quiere decir? Que se encontró estudios experimentales. Perdón, esto es para todos. La pregunta del compañero fue, reitérenla por favor. ¿Qué ejercicios mejoran la hiperplasia y cuál es la hipertrofia? Eso no lo entiendo. Acuérdate, hipertrofia necesitas sobrecarga. Sí. Y en adultos necesitas dos cosas, estrés mecánico y estrés metabólico. ¿Sí? Por lo que vos estás preguntando es la hiperplasia, que es el aumento en el número de fibras. ¿Sí? No hay muchos estudios, con lo cual no se puede conjeturar una afirmación científica si no tenés un background de muchos estudios que te digan que algo es así. Pero sí se han encontrado estudios en culturistas elite donde ha habido hiperplasia. Pero ¿qué pasa? Esos sujetos están expuestos a un uso crónico de esteroides anabólicos. Con lo cual, ¿cuál sería el mensaje? ¿Querés hiperplasia? Toma esteroides. Digamos, no sería un mensaje bastante saludable y ético.
Pero conseguir la creación miofibrilar no es fácil. Hay que apuntar a eso, que es bastante complicado. Y sostenerlo durante años. Eso es lo difícil. No perder. ¿Qué pasa? ¿No participa Chicho? ¿Entendiste? ¿Sí? No. Creí que había dicho que sí, por eso. Le voy a explicar que el profe se fue rápido porque está cultivando células. Entonces el cultivo de la célula tiene que estar en determinado momento, ponerla en una estufa y después sacarla, y es el tiempo, el forma. Porque si vos te pasás, lo sacás antes, no se da el desarrollo que se esperaba, y si lo sacás después, tampoco es bueno. Entonces tiene que ser por tiempo, por eso se puede volar. Te explico por qué. Bien. Esto es una tesis doctoral de un holandés, y que es un libro donde habla sobre las células satélites del músculo esquelético en la atrofia e hipertrofia. Recién hablamos de la hipertrofia, donde principalmente esta es la representación. Tengo dos células, ¿no? Una célula expuesta, una célula muscular, estamos hablando de músculo esquelético. Una célula A y una célula B que vemos que tienen el mismo tamaño y la misma cantidad de mionúcleos. Esta es expuesta a un trabajo de sobrecarga y esta es expuesta a atrofia, o sea, inmovilización. ¿Qué es lo que vemos? Que hay un aumento del tamaño, entonces eso habla de hipertrofia. Hipertrofia, aumento del tamaño de esa célula. Que por el trabajo de fuerza lo que va a hacer es aumentar el dominio de los mionúcleos. Recuerden ustedes que lo que dijo el profe, justamente tenían que, para los adultos mayores, tener estrés mecánico y estrés metabólico. ¿Y el estrés metabólico a qué me llevaba? ¿Aumento de qué? El estrés metabólico. ¿A qué me lleva? ¿Qué adaptación me genera? ¿Y a qué me lleva el estrés metabólico? Si tengo que estrés metabólico significa que yo necesito mayor cantidad de energía, generar mayor cantidad de energía, ¿no? ¿Y cuáles son las usinas generadoras de energía? La mitocondria. Entonces, ¿qué va a haber? Biogénesis mitocondrial. Eso me lleva al estrés metabólico. Ahí, vamos a elongar un poquito. Entonces, no solamente voy a tener mayor cantidad de dominio y de estructuras de mionúcleo. Esos mionúcleos, ¿qué es lo que son? Es la forma de comunicación que tengo para generar, que es lo que vieron en Marte, la parte de la transcripción. O sea, cómo llevo la información a través de los ARN mensajeros, transferencia ribosómico, hacia las estructuras que me van a formar los ladrillos, que son las proteínas que yo necesito para aumentar la masa muscular. Dice, la hipertrofia de la fibra muscular se asocia con un aumento en el tamaño del dominio mionuclear mionuclear debido a una mayor síntesis de proteína inducida por los mionúcleos existentes y a un aumento en el número de mionúcleos. Aumento del mionúcleo. La atrofia de la fibra muscular se asocia con la reducción en el tamaño
reducción del tamaño, y las que más se reducen, ¿cuáles son? Son las fibras de tipo, en los adultos mayores, una vez que pasamos los 25 o 30 años, las fibras de tipo 2X. Y justamente los viejos, a medida que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo velocidad. ¿Y por qué? Y porque tenemos menos activación de las fibras de tipo 2X. Entonces voy a tener menor tamaño, pero también voy a tener menor dominio mionuclear. Y eso significa que el estrés metabólico que tengo que generar es mucho mayor para poder llegar a un nivel de un joven. Bien, más que nada eso, a ver si estaba acá. Bueno, las áreas transversales. Acá comparo la fibra de tipo 1 y fibra de tipo 2 en adultos jóvenes, en viejos, que serían aquellos sujetos de 40 años, y los gerontes, que serían aquellos sujetos mayores de 65 años, 60, 65 años. O sea, estaría ya en el rango de geronte. O sea, como dicen ustedes, viejo choco. No hace falta que lo digan, lo digo yo. Bien. Lo que vemos principalmente es cómo, a partir del envejecimiento, yo voy perdiendo que pierdo más. Fibra de tipo 2 con respecto a la fibra de tipo 1. Y dentro de la fibra de tipo 2, ¿cuál voy a perder más? La fibra de tipo 2X. Fíjense que la fibra de tipo 1 se mantiene casi estable. Estos puntos acá me indican diferencias significativas respecto de los valores de los jóvenes. Acá le dice, los adultos jóvenes de 18 a 49 años, mayores de 50 a 69 años y sujetos gerontes de 70 a 86 años. Son muchos. Esto es el número de fibras por área transversal. El número de fibras musculares por área transversal. Y acá lo que habla el número de células satélite por número, por fibra muscular. La cantidad de células satélite por fibra muscular. Y fíjense que compara acá, en los jóvenes no hay mucha diferencia en la cantidad de mionúcleos por fibra muscular entre la fibra de tipo 1 y fibra de tipo 2. Pero miren en los veteranos, que estaría incluido ahí. ¿Qué disminuye principalmente? La fibra de tipo 2 disminuye ¿qué? La cantidad de células satélites. Por lo tanto, las posibilidades de generar hipertrofia son menores. Por eso lo que decía el profe, que para generar hipertrofia tenía que tener estrés mecánico y estrés metabólico. Y fíjense que cuando llegamos a los gerontes, se mantiene. O sea, ¿qué podemos decir? Que hay un momento de la vida, después de los 50 años, donde cae abruptamente el número de células satélites, ya sea en la fibra de tipo 1, en la fibra de tipo 2, perdón. Porque la fibra de tipo 1, si bien disminuye, no es significativo. Dice, el desuso muscular, o sea, aquel sujeto que practica, ¿qué practica Olarán? Alpedismo, muy bien. Aquel que practica alpedismo, dice, conduce a una pérdida considerable de la masa y fuerza del músculo esquelético.
Sin embargo, los mecanismos celulares subyacen, o sea, permanecen a la atrofia de la fibra muscular inducida por el uso que han dilucidado. Por lo tanto, evaluamos, este es un trabajo, el impacto del desuso del músculo en el área transversal del cuádriceps, el tamaño de la fibra muscular y el contenido de células satélite y las vías de señalización miocelular asociadas. ¿Y qué encontraron? Primero, tenemos que hacer una definición. Y acá, como esto no es del año 2022, un poco más viejo, define la sarcopenia. ¿Qué sería la sarcopenia? Pérdida de fuerza masa muscular. La pérdida de masa muscular. Sarco hace mención a que a sarcómero, unidad funcional del músculo. Por lo tanto, hay una pérdida de... Pero hoy por hoy, a la luz de lo que vimos recién, ¿qué podemos decir? Que en realidad hay dinapenia. ¿Y qué es dinapenia? La pérdida de fuerza muscular. Y esa pérdida de fuerza muscular en la vejez está dada principalmente ¿por qué? Por la pérdida de estimulación de la fibra de tipo 2. Que vimos que tenían menores cantidades de células satélites. Entonces, la sarcopenia se define como la pérdida gradual de masa muscular esquelética con el envejecimiento, y a nivel de las fibras musculares, esta pérdida de masa muscular relacionada con la edad se caracteriza por una atrofia específica de las fibras musculares tipo 2. Y acá dejo el terminado. Tengo que tener en cuenta que el envejecimiento, lo que pierdo principalmente son las estimulaciones de las fibras de tipo 2. Y en primer lugar, las fibras de tipo 2, que son las netamente glucolíticas o rápidas. Ergo, si me viene un veterano al gimnasio, es importante que haga todo un proceso de adaptación, pero cuando haga, lo que tengo que buscar es que en determinado momento haga trabajo de fuerza, pero fuerza máxima. Y hay, vamos a ver después del entrenamiento, hay estrategias para aumentar la masa muscular y aumentar la fuerza en los viejos, en los gerontes, y que no es levantando peso con cargas superiores al 85% de la red. ¿Listo?